Los investigadores levantaban el cadáver del niño con sumo cuidado. Tenía entre 2 y 3 años y su cuerpo mostraba signos de una muerte violenta. Lo han encontrado envuelto en una manta, dentro de esta maleta. Estaba escondida entre los matorrales, junto a las vías del tren, en las afueras de Oviedo. Una maleta en la que, por lo que se ve, era un bebé. Varios operarios de Adif que retiraban la maleza de la zona han visto la maleta y la han abierto. Un pie del pequeño asomaba fuera de la manta. Enseguida han llamado a la policía. Ahora la zona sigue acordonada. Ay, madre, debe haber un niño ahí muerto. Anda, mamá. Digo, mira, yo me parece que es un pie. Lo que asoma, y efectivamente. La autopsia determinará las causas de la muerte del niño. Acababan de abandonar sus restos porque no se apreciaban en su cuerpo signos de descomposición. Buenas noches. La investigación por la muerte violenta de un niño de 2 años aparecido junto a las vías del tren en Oviedo ha dado esta semana un paso clave con el arresto en la ciudad de León de la madre del pequeño y de la pareja sentimental de esta. Por desgracia, no es el primer caso en la historia de Asturias. Solo desde 2011 otros 3 niños han muerto por la violencia sufrida a manos de sus progenitores. En el primer reportaje de hoy nos preguntamos cómo detectar a tiempo el maltrato infantil, cómo se investiga, qué secuelas deja y también qué motivaciones llevan a algunos padres a tratar con brutalidad a sus hijos. Es el final de una fuga, de una huida que arrancaba la semana pasada en Oviedo y que ha terminado en prisión, en la cárcel de Villabona. Allí han ingresado la madre y el padrastro del pequeño Inram, muerto a golpes y abandonado a comienzos de mes. La jueza instructora del caso ha decretado para ellos prisión provisional comunicada y sin fianza tras imputarles los delitos de lesiones, maltrato continuado y asesinato con alevosía y ensañamiento. Ha contado todo lo que le han preguntado, ha respondido a todas las preguntas. Os puedo decir que él asume la responsabilidad prácticamente de todo lo ocurrido, en descargo un poco de ella. Nosotros en esta parte vamos a recurrir, lógicamente, porque nos parece injusto. No encontramos indicios de que ella tuviera conocimiento de los delitos que se le imputan. Además, es corroborado por su pareja. Después de 8 días escurriéndose de la policía y malviviendo para acceder a comida y drogas, el pasado martes llamaron para entregarse. No tenían dinero ni apoyo familiar alguno. Tiene que estar deshecho y ella también, porque si son personas, tienen un poquito de corazón, tienen que estar muy mal, muy mal. Tienen que pagar que el niño no tiene culpa. La criaturita no tiene culpa. David y Fadila no aguantaron más la presión de saberse perseguidos. El mismo martes eran arrestados en un parque de León. De inmediato los trasladan a Oviedo, donde al día siguiente declaran él su responsabilidad en la muerte del crío durante una pelea conyugal. Estaba totalmente destrozado, estaba abatido, estaba apesadumbrado, lloroso. Ella, su supuesto desconocimiento del suceso. Se decía convencida de que su hijo había sido enviado a Galicia al cuidado de una cuñada. Está abatida sobre todo porque ella lo que quería era en todo momento ver a su hijo, poder ver a su hijo. La verdad sobre el paradero de Inram era, sin embargo, bien distinta y ha estremecido a la ciudadanía. Oviedo, 3 de noviembre. 2 operarios de Adif que desbrozan las vías de Feve entre los apeaderos de Vallovín y La Argañosa encuentran lo que jamás habrían imaginado o deseado: el cadáver de un niño de apenas 2 años envuelto en una manta y dentro de una maleta. Yo tuve conocimiento hacia la hora de encontrarse el cadáver por un amigo que tengo en la Policía Nacional y cual intentaba recabar algo de información. No pudimos aportar nada porque, bueno, inmediatamente se bloqueó todo el acceso y no teníamos ninguna información. Al día siguiente, la autopsia confirma que la muerte fue violenta. El cuerpo del niño presenta varias fracturas, algunas de ellas antiguas, señal de un maltrato prolongado.
La jueza instructora decreta el secreto de sumario y la policía empieza a interrogar a los vecinos. No vimos nada raro, ¿no? No vimos nada raro. Nosotros enterémonos ahora cuando vimos todo el despliegue ahí montado. 2 días después, la identificación por ADN pone rostro a la investigación. Se busca a la madre del pequeño, Fadila, una marroquí de 21 años, y a su pareja sentimental, David, un gallego de 33 con antecedentes por violencia familiar. Procedían de Málaga y ocupaban desde hacía unos meses un piso en este bloque del barrio de Vallovín. Los vecinos habían alertado a los agentes de peleas frecuentes, pero no imaginaban violencia sobre el menor. Llorar al niño, ya oí que lloraba, ¿entiende? Pero un niño puede llorar en cualquier momento. La policía halla en el piso evidencias suficientes. La paliza mortal ocurrió allí. Después, seguramente, el cuerpo fue trasladado a pie y en la maleta hasta el lugar donde fue localizado, a apenas 1 kilómetro de la vivienda. Los agentes trabajan sobre la hipótesis de que la madre y su pareja sentimental se han fugado de Asturias, por lo que se dicta una orden de busca y captura nacional e internacional. Mientras, la sociedad asturiana se debate entre el dolor y la rabia por un caso en el que la violencia ha recaído con toda su fuerza sobre un inocente que no llegó a cumplir los 2 años. Hola, buenos días. He acudido a la oficina de denuncias. Una mujer acompañando a un menor. Parece ser que el menor es víctima de malos tratos. A los servicios de atención a la familia llegan todas las denuncias relacionadas con violencia familiar. Aporta informe facultativo, informes psicológicos también. De los 1000 casos que vieron el año pasado en esta oficina de Gijón, una de las 3 existentes en el Principado, tan solo el 1% estaba relacionado con maltrato directo a los niños. Pero el porcentaje sube al 10% al incluir los casos de menores que sufren la violencia de uno de los progenitores hacia el otro, aquellos a los que golpea también la violencia machista. La verdad es que en el caso de maltrato infantil lo que más se da es cuando los niños dentro de la unidad familiar, el maltrato no va quizá dirigido a ellos, pero mucho a sus madres, y ellos son como una víctima más en este tipo de conflictos. O incluso llegan a ser golpeados o amenazados. Cuando hay maltrato, suele ser reiterado. Una denuncia o un diagnóstico a tiempo pueden evitar que se prolongue el sufrimiento e incluso que se produzca un desenlace fatal. Se suele tener conocimiento o por algún miembro de la familia, a veces es el centro escolar el que informa, incluso algún vecino en algún caso pone en conocimiento lo que está pasando. Entonces, una vez que se ponen conocimientos, ya se adoptan una serie de medidas para comprobar hasta dónde alcanza el maltrato. Pero en el caso del niño de Vallovín, esto no sucedió. Tampoco en los de otros menores fallecidos en Asturias por maltrato. Al menos 3 casos en los últimos 4 años. En marzo del año pasado, esta mujer ingresaba en prisión de forma preventiva acusada de la muerte de su bebé. El pequeño, de 2 meses, había fallecido tras permanecer varios días en la UBI. Ella está en estado de shock. No, vamos, ni la ha recibido bien ni mal. Yo creo que todavía no es consciente ni de los hechos ni de su situación personal. Fue la familia paterna la que se percató durante una visita de que algo le pasaba al pequeño. Su hermana melliza requirió también de ingreso hospitalario, pero consiguió recuperarse. Ahora vive con su padre, al que la investigación exoneró de culpabilidad. La madre, que aseguró en el juicio que bebía demasiado cuando sucedieron los hechos, terminó aceptando 17 años de cárcel. Este lugar, Soto del Barco, se estremeció en febrero de 2008 al conocer que 2 de sus vecinas más jóvenes, 2 hermanas gemelas de 3 meses, estaban graves tras haber sido maltratadas en casa. Las 2 gemelas son con lesiones muy graves. Lo que pasa es que hay una que son lesiones gravísimas, vamos. O sea, porque tiene una
parálisis cerebral, tiene, o sea, creo que no podrá andar, o sea, deambular, o sea, que es un vegetal. La niña moría 4 años después en una casa de acogida para menores con parálisis cerebral. La madre fue condenada a 17 años de prisión. El padre fue absuelto por el Supremo. Un hermano gemelo tenía también otro niño ingresado 4 meses después en el Hospital Central de Asturias, en Oviedo. Presentaba un brazo roto y posibles lesiones en la cabeza. Su hermano, ileso, fue puesto bajo tutela del Principado. Y hace apenas un mes, una ovetense de 21 años aceptaba una condena de 21 meses de prisión después de que su hijo de 16 meses ingresara en el hospital con las 2 tibias fracturadas y diversos golpes por el cuerpo. Se ha aceptado un cargo de esas lesiones, pero con dolo eventual. Significa que ella no lo hace adrede, sino que efectivamente en un momento dado pudo haberse representado que podía haber ese resultado y tira para adelante de manera un poco desdejada, pero no es un delito tan gravoso como el que se pretendía. La mujer no ha entrado en prisión y tratará de recuperar la custodia en poco más de 1 año, cuando expire la orden de alejamiento. Fueron los pediatras que atendieron al niño en el hospital quienes se percataron de la naturaleza de las lesiones y activaron el protocolo. Hay una serie de fracturas que son típicas o características del maltrato. Por ejemplo, las fracturas costales, y en concreto un tipo que es del arco posterior de las costillas. Ciertas fracturas de huesos largos, ciertos tipos de traumatismos craneales, de fracturas de cráneo, y sobre todo fracturas, por ejemplo, de extremidades en niños que todavía no caminan. La duda surge cuando el maltrato no deja señales a la vista. El niño que no se le golpea o no tiene por qué golpeársele contra nada, ni se le fractura un hueso, sino que se le hace es zarandear en el aire, con movimientos muy bruscos, sobre todo muy bruscos, de la cabeza, que ocasionan lesiones intracraneales. Un zarandeo fatal es la hipótesis de lo ocurrido en otro de los casos juzgados recientemente en Asturias. En abril, un langreano aceptó una pena de 30 meses por provocar graves lesiones a su bebé de apenas 1 mes. La sentencia confirma la imposibilidad de probar que hubiera maltrato y atribuye el estado vegetativo en el que desde 2011 está el niño a un mal manejo del cuidador o a falta de diligencia. Tenemos que dejar muy bien establecido la historia clínica, la exploración física, tomar todas las muestras, porque con relativa frecuencia, si no lo hacemos bien desde el principio, cuando eso llega al juzgado, pues puede ser que quede en nada y la responsabilidad de que eso no tenga consecuencias sea porque se hayan hecho mal los pasos. El maltrato a los propios hijos, tenga las consecuencias que tenga, se juzga siempre por la vía penal. Los progenitores imputados, cuando pueden, recurren a abogados criminalistas. Por regla general nunca hicieron nada. O sea, suceden todo por cuestiones o que el niño tenía huesos de cristal, entonces claro, se rompe con más facilidad, o que fuera un ajetreo, o que, en fin, pero no se reconoce nunca la violencia empleada por ellos. Violencia que cuando se demuestra conlleva cárcel. Entre 2 y 5 años cuando deja lesiones graves, entre 6 y 12 cuando provoca malformación o la pérdida de algún órgano y hasta 20 años de cárcel cuando el menor muere. A un niño de 3, 4, 5, 6, 7 años, 8 años, pues que no tiene posibilidades de defensa, el homicidio se convierte por alevosía en asesinato. Y es, claro, la pena es de 15 a 20. Lo que sucede, claro, que se le pondrá la pena en grado máximo por el tema de la relación de parentesco. Claro, si es la madre o el padre el que golpea, el que causa la muerte de su hijo, pues está claro que conllevará una pena de 20 años, claro. Para esclarecer lo ocurrido es fundamental el trabajo de los forenses, tanto los médicos que realizan la autopsia como los psicólogos que la estudian y la relacionan con el contexto socioeconómico, familiar y cultural de los imputados, sus posibles problemas mentales y el momento de su vida en que estaban.
no todo el mundo en esas mismas circunstancias acaba con la vida de sus hijos. Por muy estresados, por mucho trastorno mental que tengas, la mayoría de las personas con trastornos mentales no mata a sus hijos. La mayoría de las personas que tienen problemas de alcohol y drogas no mata a sus hijos. Cada caso es único y exige entrevistas con los sospechosos que ayudan a detectar las motivaciones del infanticidio: hijos no deseados, exceso de protección, afán de venganza o maltrato, sea puntual o continuado, con la intención de matar o sin ella. En este caso, el agresor se viene abajo. Puede reaccionar con mucho arrepentimiento y con un sentimiento de culpa muy intenso, porque quizás no pensaba que esa iba a ser la conclusión de su acción. Y en otros casos, sin embargo, esos malos tratos son repetidos, tienen que ver con conductas psicopáticas. El sujeto disfruta pegando al menor porque no soporta a ese menor. Según los anuarios policiales, una treintena de niños mueren cada año por violencia familiar en España. Pero esos informes no distinguen si el agresor ha sido el padre, la madre, ambos u otro pariente. Lo que sí insinúan las estadísticas es el perfil más habitual de la víctima. Niños que fueron prematuros, niños que tuvieron muchos ingresos hospitalarios, niños con discapacidades, niños y niñas hiperactivos. Al llegar a vuestra casa os encontráis con una situación de una discusión muy fuerte entre dos vecinos. Y hay incluso agresiones físicas. Cuando aún el caso de la puerta de al lado no ha entrado en las estadísticas, los psicólogos de familia tratan de prevenir. Os llaman a testificar desde vuestra perspectiva de adultos. ¿Qué miedos os surgirían? Miedo a que tus vecinos se enfaden contigo por lo que tú puedas contar. Eso desde nuestra perspectiva de adultos. Poneros en la perspectiva de un niño. Es lo que hacen en este taller. 20 docentes, sanitarios y otros profesionales aprenden claves para cambiar el enfoque del problema. Cualquier niño o adolescente que está sometido a una situación de abuso físico por parte de un adulto, ¿no? Se le están transmitiendo muchos mensajes también a nivel psicológico, ¿no? De no consideración, de que no te trato adecuadamente. Entonces vamos a dar la vuelta y vamos a enseñar y promocionar estrategias de buen trato. La idea es, ¿no?, a grandes rasgos, reconocerlos, ¿no?, como las personas que son, con todos los derechos que tienen y cubriendo las necesidades que ellos presentan tanto a nivel físico, pero también psicológico y emocional, ¿no? Y eso a pesar de que hasta ahora, dicen algunos estudios, la prevención no ha demostrado eficacia. La prevención, claro que es efectiva. Lo que pasa es que los efectos de la prevención no son inmediatos, que es lo que muchas veces se busca, ¿no? Los efectos de la prevención los tienes que ver a largo plazo. Aunque el asesinato del pequeño Inram es el segundo crimen en 5 años en el barrio ovetense de Vallovín, vecinos y comerciantes insisten en que no hay motivos para estigmatizar la zona. La convivencia en Vallovín es muy tranquila. Es una zona donde, al unirnos con la Florida está casi toda en manos de matrimonios muy jóvenes que trabajan los dos, a un nivel de vida alto y, salvo las excepciones como pueden ser en cualquier parte, son habituales. Pero no, la convivencia es magnífica. Superados los años en que Vallovín era lugar de menudeo, hoy sus habitantes proyectan reformas como la de este parque y tratan de olvidar detalles como los que revela la jueza al levantar el secreto de sumario, que el pequeño murió el 25 de octubre, 9 días antes de que su cuerpo fuera localizado, o que su madre había regalado su ropa.